Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Con Costroain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, Francino. ¿Qué hay? Hola, Francino. Hola, ¿cómo vamos? Oye, ya sé que tú eres actuante, pero oyente también de radio. Me ha encantado esta promo que tenemos de si eres ya oyente de radio, sabrás que en Canalcar compran tu coche. Pero además de eso, es que me hizo mucha gracia una vez que estaba Alex Grigelmo ahí en el estudio y estaban poniendo el anuncio de en Canalcar, compramos tu coche en Canalcar. Y me mira y me dice, fuera de micrófono, dice, no pienso llamarles nunca en la vida, a no ser que tenga que vender mi coche, claro. A no ser que tenga. Oye, qué oportuno el episodio que nos traes hoy aquí en El Acontece, porque no sé si has tenido oportunidad o viste ayer lo viral que se hizo la carta de quien firmaba como soy hijo de Mena, a Pablo, con el que hemos hablado a las 4, que recordaba la historia de Carmen, su madre, que fue Mena en 2 ocasiones en realidad, porque se fue a Alemania, tuvo que viajar sola para que la recogiera allí una tía suya, huyendo del terror de la guerra civil aquí en España, y después tuvo que huir de la Alemania nazi para volver todavía siendo niña aquí a España, ¿no? Así que qué oportuno. Lo he estado escuchando. Y sí es oportuno, y se nos hace más oportuno aún después de haber escuchado el otro día al alcalde de Madrid diciendo somos fascistas, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, pero gobernamos bien o algo así, sí, ¿no? Sí. Pues vamos a ver lo que pasa por ser fascista. Lo vamos a ver. Hoy, efectivamente, 3 de mayo es un día muy, muy, muy oportuno, idóneo, como has dicho, para refrescar las consecuencias de haber permitido que la ultraderecha alemana, los nazis, Hitler, ¿no?, pues alcanzaran el poder. Porque hoy, 3 de mayo de 1945, los miembros de las SS salieron escopetados, huyendo del campo de exterminio de Mauthausen. Las SS era una especie de policía asesina, una rama militar genocida, ¿no? El líder de extrema derecha, Adolf Hitler, hacía 3 días que se había suicidado y en 4 días más Alemania iba a firmar su rendición, ¿no? Acababa así la Segunda Guerra Mundial en Europa con el bonito balance de 60 o 70 millones de muertos, ¿no? Pero bueno, para que esto no nos suene muy lejano o como que son cosas que le pasan a otros o que ya estamos a salvo, pues conviene recordar que todo esto ha ocurrido hace nada y que ha ocurrido ahí mismo. Ha ocurrido en Alemania, en pleno siglo XX, ¿no? Recordar también que los campos de exterminio solo fueron el final de algo que empezó con bulos, con noticias falsas, con intolerancia hacia el otro. Todo esto derivó en el exterminio de todo ser humano que no encajara en el perfil de la extrema derecha alemana, ¿no? Y en la extrema derecha, sabes, ¿no? En la extrema derecha alemana y en otras no encajaban ni encajan, pues los Mena, ¿no? Los inmigrantes. Las españolas, como la madre de Pablo nos decía. Claro, la madre de Semero no acompañado. Los discapacitados tampoco encajan. Los judíos, los pobres, los gitanos, los homosexuales, los comunistas, los negros, todos esos no encajan, ¿no? La irresponsabilidad de los alemanes dándole el poder a la extrema derecha nazi tuvo sus consecuencias, las conocemos todos, aunque luego se deshicieran en lágrimas diciendo cómo podían imaginar que iban a hacer lo que hicieron, ¿no? Bueno, pues hay que hacer memoria y hay que verbalizar esas atrocidades que hicieron para saber que fueron reales y que pueden volver a hacerlo, ¿eh? Todo el mundo aplaudió a la presidenta alemana Angela Merkel, esa señora de derechas, fíjate, de derecha que tiene sacados dedos de frente de vez en cuando, y dijo ante las cámaras de medio mundo durante su visita a Auschwitz eso de me siento profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes. La gente en Alemania y en toda Europa debe sentirse segura y como en casa. La libertad, la democracia y el Estado de Derecho pueden ser fácilmente dañados si no perseveramos en su cuidado. Bueno, es que el campo de exterminio de Mauthausen nos toca, además muy cerca, porque por él pasaron miles de españoles. Madre mía, que sí pasaron. Por Mauthausen pasaron 7.200 españoles y 2 de cada 3 fueron exterminados. 2 de cada 3 no salieron de allí.
no entraron en ese campo de concentración instalado por la extrema derecha nazi en la ciudad austriaca de ahí, de Mauthausen, y no salieron. No perdamos la memoria de nuestra historia más reciente, porque seguramente ahora esto puede que lo estén escuchando parientes de aquellos exterminados, descendientes de los pocos supervivientes, ¿no? Siguen ahí entre nosotros, siguen entre nosotros los fascistas y siguen entre nosotros las víctimas, ¿no? Aquí apenas vamos a dar unas pinceladas para refrescar la memoria, pero quede dicho que el que de verdad sabe de esto es el periodista Carlos Hernández, que es autor de un estremecedor libro que se titula Los últimos españoles de Mauthausen, ¿no? Lo más inhumano, lo más cruel, lo que da muchísimo miedo es que la decisión de que aquellos 7.200 españoles y españolas acabaran en Mauthausen y lo decidieron los propios españoles. O sea, la extrema derecha española, los franquistas, los socios de los nazis, acordaron con Hitler el envío de aquellos españoles al matadero. Me sale el Viva España y no saco una bandera porque no la tengo a mano. A ver, Nieves, expliquemos esto, porque alguien estará pensando, si España no estaba metida ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que tantos miles de españoles acabaran allí en los campos de exterminio nazis? Pues verás, es que a ver cómo explicas al que quiera escuchar no solo que la extrema derecha española franquista enviara camino del exterminio a 7.000 y pico españoles en Mauthausen, ¿no? Sino que Franco también enviase a 50.000 españoles a luchar en Europa en apoyo de Hitler y enarbolando la bandera nazi, ¿no? Es que esto se lo recuerdas ahora y se ponen muy nerviosos porque llevan décadas intentando taparlo, ¿no? Y uno de los asuntos que intentan esquivar a toda costa es que fue Ramón Serrano Suñer, famoso simpatizante nazi, cuñado de Franco, ministro de la Gobernación, el que autorizó al gobierno del Tercer Reich a que los españoles que estaban en los campos para prisioneros de guerra fueran trasladados a Mauthausen. Se le dio el permiso. ¿Y desde dónde salieron miles y miles de españoles en trenes de ganado caminos de Mauthausen? De los campos de Francia, donde se amontonaban los refugiados españoles que huyeron tras el golpe de estado fascista del dictador Franco, ¿no? Eran familias de republicanos que tuvieron que irse por miedo a las represalias y para evitar ser fusilados por la extrema derecha española, y mira tú, al final acabaron exterminados por la extrema derecha alemana, ¿no? En fin, y más que esforzarse en armar un relato convincente de cómo estos españoles llegaron a Mauthausen sin saber a dónde iban y de cómo las pasaron allí, pues ahora enseguida puede que esté mejor echar mano de lo que los propios españoles supervivientes contaron en primera persona, ¿no? Así no corremos el riesgo siquiera de añadir drama, porque es imposible añadir drama. Ahora lo citabas tú, ¿no? A Carlos Hernández, los testimonios de los supervivientes de ese campo de concentración, de ese campo de exterminio, Mauthausen, sí. Nos lo trajo aquí a la ventana hace un año el propio Hernández, cuando yo creo que fue con motivo de que se cumpliera el 75 aniversario de la liberación del campo, ¿no? Es que efectivamente, es que fue el año pasado se cumplió ese aniversario, ¿no? Hizo un trabajazo impresionante, Carlos, no solo con el libro, sino con un documental, recogiendo testimonios. Fueron años y años para que la memoria no se pierda, ¿no? Y bueno, no solo nos quedan los testimonios, también las fotos que tomaron dos españoles prisioneros allí en Mauthausen y que se jugaron la vida escondiendo miles de negativos, ¿no? Gracias a ellos tenemos esa espectacular imagen. Yo recomiendo a la gente que la busque en Google. Es una imagen de la entrada del campo con una pancarta que dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Esa pancarta estaba escrita gigantesco en castellano y luego debajo en pequeño en ruso y también en inglés, ¿no? Porque bueno, he dicho que la fecha en la que los nazis se largan, que abandonan con el rabo entre las piernas Mauthausen, es la noche del 3 de mayo, ¿no? Con la
guerra ya perdida, pero los primeros aliados no llegan hasta el día 5, ¿no? Aclarar también que cuando hablamos de Mauthausen no se trata solo de un campo, era un complejo de varios campos de exterminio, ¿no? El que había al lado, aunque se le consideraba parte del de Mauthausen, se llamaba Gusen y era un matadero, eso era una locura. Cuando trasladaban a alguien a Gusen no regresaba. Uno de los prisioneros, Ramiro Santisteban, cuenta que que los nazis les hacían correr y cuando uno no mantenía el ritmo o renqueaba un poco, lo apartaban y decían, fuera, para Gusen, ¿no? Ese para Gusen. Sí. Oh, madre mía. Oye, y Nieves, ¿se sabe exactamente cuántos españoles murieron en Mauthausen? ¿Y cómo murió la mayoría? Sí, se sabe que murieron, están contadísimos, claro, 4.761 españoles. La esperanza de vida en Mauthausen era de 6 meses. Eso durabas allí, ¿no? Uno de los españoles prisioneros llegó a contabilizar 35 maneras distintas de morir en Mauthausen. 35 maneras, ¿eh? Es increíble. Unos morían de hambre, otros de enfermedad, claro. A otros, los que ya no podían trabajar, los que no servían, los asesinaban gaseándolos en camiones, los asfixiaban con el humo del tubo de escape, ¿no? Como no tenían grandes duchas, como tenían en Auschwitz, aquí los metían en camiones, tubo de escape y ala, ¿no? Otros murieron despedazados por el perro del jefe de seguridad del campo, que hablaban con terror de ese tipo y de ese perro, que era un cruce de gran danés y doberman, ¿no? Debía ser terrorífico. Otros murieron, esto es alucinante también, otros murieron tras ser duchados con agua fría por la noche y en pleno invierno, los duchaban a bajo cero. Eso eran de los experimentos que hacían los doctores nazis para ver cuánto tardaba en pararse el corazón. Es alucinante, de verdad. Dicen que la muerte más horrible, sin embargo, aunque después de citar estas así, puede que no nos lo parezca, pero para ellos la muerte más horrible era la del agotamiento por trasladar a pulso durante varias horas al día piedras de 20 kilos que extraían de una cantera para pavimentar el campo y para construir un muro. A todo eso con una paupérrima alimentación, claro. Imagínate, eso es. Si necesitabas, voy a decir, 1000 calorías, pues les daban 100, ¿sabes? O sea, alucinante, ¿no? Tenían que subir y bajar 186 escalones muy, muy regulares, ¿no? Fíjate si los tenían contados, ¿no? Subían con una piedra, 20 kilos, bajaban a por otra, subían con otra, vuelta a bajar, hasta que la mayoría caía y moría, ¿no? Se sentían, decían ellos, dijo uno de ellos, que se sentían como Sísifo en el Tártaro. Sísifo es una de las 4 furias en la mitología romana, ¿no? Y en el Tártaro, que era una especie de purgatorio, era donde estaban pagando sus penas las furias, ¿no? Y Sísifo estaba castigado a empujar una piedra por una ladera empinadísima y antes de llegar a la cima la roca rodaba cuesta abajo y Sísifo tenía que volver a por ella y vuelta a empezar, ¿no? Por eso decían que se sentían así como Sísifo en el Tártaro, ¿no? Hay Félix Quesada, es un almeriense que sobrevivió, dijo que cada piedra del muro que cierra Mauthausen está firmada por la sangre de un español, ¿no? Fíjate así que, dicho así con esto, con la sangre de un español en Mauthausen, suena muy patriótico y muy heroico, ¿no? Pues fíjate, los del Viva España esconden a los españoles de Mauthausen y no quieren que se hable de ellos. No quieren, ¿no? Ellos son más de la payasada esta que hemos tenido del Mayo madrileño, ¿no? Nosotros preferimos esto. Es curioso que si los que fusilan son franceses, oye, los fusilados españoles son héroes, que es lo que ocurrió entonces, ¿no? Pero si los que exterminan son los nazis de extrema derecha, oye, los españoles asesinados ya no son héroes para la extrema derecha nazi española. Suena Wagner, Concos, pero aquieta esos ánimos, ¿eh? No me salgas de aquí y te vayas a invadir Polonia. Me pase como a Woody Allen, ¿no? Eso es. Dice que cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Oh, ¿cómo me pongo? Nieves, un abrazo. Adiós. Hasta luego, adiós. Beso, chao. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.